La relación entre pasado, presente y futuro constituye una dimensión fundamental de la experiencia humana y nuestra comprensión del tiempo es esencial. Estos tres aspectos no son entidades separadas, sino momentos interconectados que se influyen mutuamente. El pasado es el registro de lo que ha ocurrido. Está constituido por experiencias, eventos y decisiones que han dejado huellas en nuestra memoria individual y colectiva. Aunque el pasado es inmutable, su interpretación cambia constantemente, ya que el presente nos ofrece nuevas perspectivas desde las cuales reinterpretarlo. Por ejemplo, los avances históricos, tecnológicos o culturales pueden modificar cómo entendemos los acontecimientos pasados. Se puede afirmar que el presente es el único momento en el que realmente vivimos y actuamos. Es el espacio en el que tomamos decisiones basadas en lo aprendido del pasado y con miras al futuro. De todas formas, el presente hay que decir que es efímero y transitorio, ya que constantemente se convierte en pasado. A pesar de esto, el presente tiene el poder de resignificar el pasado, ya que cada acción o pensamiento que realizamos en el momento actual puede darle un nuevo sentido a los hechos anteriores. El futuro, por su parte, es una proyección de lo que podría ser, aunque es incierto e indeterminado, está condicionado por las decisiones y acciones que tomamos en el presente. A su vez, también es muy importante la planificación del futuro, que debe estar guiada por las lecciones del pasado que nos ofrecen herramientas y advertencias para orientar nuestras aspiraciones y metas. De todas formas, el futuro no es completamente predecible, ya que factores externos e imprevisibles pueden alterar nuestras proyecciones. En conjunto, pasado, presente y futuro forman un continuo temporal donde cada dimensión está en constante diálogo con las demás. El pasado influye en el presente reinterpreta el pasado y da forma al futuro, mientras que la visión del futuro retroalimenta nuestras acciones actuales. Comprender esta relación es esencial para reconstruir o construir una identidad personal y colectiva, aprender de los errores y trabajar hacia un porvenir más consciente y equilibrado. Así, nuestra percepción del tiempo no es solo lineal, sino también cíclica y dinámica. Minuciosidad judicial es algo que desarrollan los jueces en su labor de completar un sumario, una investigación sobre un asunto, sobre un caso, y en ese sentido el juez Peinado pues, ha pedido, por ejemplo, la lista de todos los trabajadores y asesores de Moncloa. Y lo ha hecho porque en su investigación parece ser que necesita esos datos para comprobar y contrastar distintas informaciones o conocimientos que pueda tener, etcétera, y es entendible que lo pida precisamente para hacer mejor sus investigaciones y llegar a datos que sean reales, verificables, comprobados y en ese sentido pues tener más datos en el curso de su investigación en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo. Y en ese sentido, pues parece perfecto que lo haga de esa manera, porque de hecho los jueces tienen que ser minuciosos precisamente para hacer bien su labor judicial y para ser realmente justos y buscar pruebas, hechos, etcétera. Distribución alimentaria. El problema del hambre en el mundo pues no está en que no haya suficiente producción de alimentos, porque según numerosos expertos ya lo han dicho, por activa y por pasiva, que la producción de alimentos que hay en el mundo es suficiente para dar alimento a los 8.000 millones de personas que existen. El problema es que haya una muy mala distribución de la comida, de los alimentos en algunas partes del mundo, como por ejemplo África, América del Sur y otras partes del planeta. En realidad, si no hubiera un desperdicio de alimentos grandísimo, pues llegaría la comida a todas las personas y habría suficiente comida para todos. Ese es un problema gravísimo, pero es la realidad. Incluso un filósofo como Ortiz de Urbina lo señala también en su último libro publicado, en la parte más bien final del libro, y habla de estas cuestiones sobre la sostenibilidad del planeta, sobre el problema del hambre, etc. Y señala esta cuestión también. Invierno. Según una predicción de la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, pues parece ser que es probable o muy posible que este invierno sea cálido, seco y con pocas nevadas. No sabemos si al final van a acertar completamente o no, pero es entendible que lo digan porque ellos son expertos en estas cuestiones meteorológicas y estamos observando que hay un calentamiento global del planeta. Cada vez, diríamos, los veranos duran más y los otoños suelen ser más cálidos, el invierno llega más tarde. También está comprobándose que existe un deshielo del Polo Norte y en ese sentido, pues estos son fenómenos que dan a entender efectivamente que hay una subida de la temperatura global.
en todo el planeta. Por lo tanto, podemos decir que cada vez las masas polares, las masas de hielo serán menores y esto es otro indicativo de que existe ese calentamiento global. Considero u opino que los cuidados paliativos son una mejor estrategia ante situaciones muy graves, diríamos en la salud de los pacientes, enfermedades gravísimas, cánceres ya terminales o enfermedades terminales o incluso en el periodo final de la vida. En ese sentido, yo creo que el cuidado paliativo es algo parecido a la eutanasia, pero es cuando ya no queda ningún remedio, se ponen fármacos para que la persona no sufra o sufra lo mínimo, incluso en muchos casos se seda a la persona y ya no se entera de nada prácticamente, no sufre en la etapa final o última de su vida o de su enfermedad terminal, y hoy en día cada vez hay más medicamentos más potentes que eliminan todo tipo de dolor y de esa manera pues es algo parecido a la eutanasia, pero no es exactamente igual. Y yo creo que se respeta también el derecho a la vida de las personas. Y creo que es la mejor solución posible. De hecho, hay muchísimos médicos que están más de acuerdo con los cuidados paliativos que con precisamente la eutanasia. Las solicitudes de eutanasia han aumentado en España un 25%, según dice la investigación periodística y las fuentes oficiales de estos asuntos, de estas cuestiones, en el año 2023. Realmente se entiende porque al estar legalizada la eutanasia en España, en unas condiciones determinadas, por supuesto, esto es una alternativa que tienen enfermos generalmente ya muy graves o en la etapa final de sus vidas y de esta manera pues por supuesto hay un protocolo para considerar si esta petición es adecuada o no lo es, o cumple, diríamos, las condiciones que exige la ley de eutanasia, pero en cualquier caso eso se regula de acuerdo con una serie de criterios médicos, psicológicos, etcétera, y por supuesto está todo muy bien estructurado en la ley de eutanasia. De todas formas, yo soy más partidario de los cuidados paliativos, que viene a ser también otra forma de eutanasia, pero algo diferente. Respuestas y responsabilidades es lo que piden distintos familiares reunidos que han organizado una recogida de firmas, de casi 90.000 firmas, para realizar una petición oficial para que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades y tener respuestas. Porque, según estos familiares, y también lo han dicho los medios de comunicación, pues parece ser que la alerta no llegó a tiempo y se podrían haber salvado vidas de haber llegado la alerta a tiempo, o por lo menos si hubiera llegado la alerta adecuadamente, pues quizás hubieran salvado muchas vidas. Algunos hubieran muerto incluso también, incluso con la alerta probablemente, pero se podrían haber evitado pues quizás bastantes muertes. Eso es lo que se tiene que investigar por parte de la justicia y yo creo que también por parte de la comisión de investigación. Me parece bien esta petición, esta solicitud, para que además no vuelva a suceder nunca más algo similar.